Abran la Biblia en el libro de Hebreos, les invito, Hebreos, el capítulo 10. Si ustedes han estado siguiendo esta serie, hermanos, ya van como 9, tal vez 9 predicaciones respecto al libro de los Hebreos. Si usted tiene Biblia, está casi al terminar la Biblia. Si agarra su Biblia a su lado derecho, antes de Santiago, de primera, segunda de Pedro, está el libro a los Hebreos, y eso es más o menos lo que hemos estado siguiendo. En la pantalla está un bosquejo del capítulo 5 al capítulo 10, todo el capítulo 10. El tema central es de que el autor o el escritor del libro habla de la superioridad del sacerdocio de Cristo Jesús. Y la última vez vimos todo el capítulo 9, si ustedes recordarán, el capítulo 9 ahí en sus Biblias habló del primer pacto, describió cómo estaba formado, recuerdan el templo o el tabernáculo de reunión, que tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y el autor explica por qué Cristo es superior a todos los sacerdotes que ha habido en la historia de la humanidad, especialmente con el antiguo pacto, el pueblo de Israel o los judíos. Y en el capítulo 10, si ven ahí en la pantalla, hermanos, la letra D es: Cristo es superior en su ministerio sacerdotal, que cubre todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10. La primera parte habla de que somos santos y perfectos en Cristo Jesús. Y eso es muy importante, que los hijos de Dios entendamos, y no solamente entendamos, sino que aceptemos la palabra de Dios. Porque una cosa es entender, otra cosa es cuando hacemos la decisión si lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Créanlo o no, hay personas que entienden la explicación del Evangelio, pero deciden no aceptarlo, lo rechazan: no quiero eso. O a veces el Satanás tiene tan esclavizado al ser humano por su moralidad o sus convicciones, a veces es la religión, que la persona, viendo lo que la palabra de Dios dice, escoge creer mejor a un hombre, al fundador de su religión o de a su filosofía, lo que cree. Entonces tenemos que entender esto. Una cosa es cuando el Espíritu Santo nos revela la verdad, pero el ser humano decide o aceptar o rechazar. Y espero con todo mi corazón que el día de hoy, a lo que va a la exposición de la palabra de Dios, pues número 1, lo entendamos, número 2, lo creamos, y número 3, poner nuestra fe en eso. Es decir: Señor, voy a poner mi fe en eso que creo que es verdad. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y para entrar en contexto voy a leer desde el versículo 23 del capítulo 9, porque para que entendamos de lo que está hablando el escritor. Recuerden el versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, hablando del tabernáculo, hermano, de la presencia de Dios, del reino de Dios, dice el autor, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ese santuario terrenal, el tabernáculo, era figura del verdadero santuario que existe en este momento, en un lugar ahí en la presencia de Dios. Dice: sino en el cielo mismo. Jesucristo no entró como los sacerdotes terrenales en un tabernáculo aquí humano, hecho por manos, pero dice: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esa imagen, si ustedes pueden
usar, hermano, el poder de la imaginación, lo que Dios dio al ser humano. Imagínense, Cristo Jesús se ha presentado por la raza humana. Especialmente la intercesión de Cristo, del sacerdote, del sacerdocio de Cristo, es por lo que hemos creído en Cristo Jesús. El Señor se ha presentado, consumado es. Y realmente a los ataques de Satanás en contra de nosotros, los hijos de Dios, Jesucristo lo único que hace, hermano, es consumado es delante de Dios el Padre. Muestra sus heridas, los clavos, ya está todo pagado. Es verdad, mi hijo ha fallado, pero está consumado, está terminado todo. Yo pagué, yo morí por él. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Recuerdan lo que dijimos, los sumos sacerdotes tenían que estarlos cambiando. Llegaban a una edad viejitos y se morían o se morían. La muerte los detenía y tenían que elegir otro sumo sacerdote. Y ofrecía sangre ajena, no era su propia sangre, era sangre de un animalito, de un becerro, de un chivo, y lo hacía repetidamente. El día de hoy es lo mismo. Todas las religiones que tienen sacerdotes, se mueren los sacerdotes, ¿cierto? Y tienen que reemplazarlos con otros más jóvenes, pero ese joven también se hace viejito y se muere. Si Cristo no viene antes, todos los sacerdotes, pero gloria a Dios porque nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús nunca muere y no necesita ser reemplazado. Recuerdan, tiene un sacerdocio inmutable que no se transfiere, no se pasa a ningún otro sacerdote en la fila o en la línea de los que están formados para llegar a ser un sacerdote. Versículo 26, vean, dice, de otra manera le hubiera sido a Cristo Jesús, le hubiera sido necesario morir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Quitó de en medio el pecado que era lo que impedía que la raza humana, los seres humanos en este mundo no pudieran tener libertad para acercarse al Dios santo, santo, perfecto, porque había pecado. Pero Cristo Jesús hace 2000 años vino a este planeta Tierra. El Hijo del Dios vivo y verdadero, Jesucristo, es el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Y ese Hijo de Dios, ese un Dios, vino a este planeta Tierra hace 2000 años. Amén. Y saben que en Navidad estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesucristo en esta tierra, y es el Hijo de Dios. Vino y dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez. Si están leyendo, hermanos, la Biblia, en Hebreos 9:27, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, el ser humano solamente muere una vez y viene el juicio de Dios. No hay esperanza para la gente que ya murió. No hay esperanza. La decisión se hace ahora mientras está uno vivo. Una vez muerto, no importa todos los que acá arriba, los vivos, hagan a favor del muerto. El muerto tomó su decisión. Si rechaza a Cristo Jesús, va a la condenación. No hay segunda oportunidad. Y eso lo enseña la Biblia. Está establecido. Está establecido para los hombres. Mueren una vez y viene el juicio. Y dice, así también de esa manera, Cristo fue ofrecido una vez para siempre para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Jesucristo viene a la tierra otra vez, por segunda vez, pero ya no va a nacer en un pesebre. Recuerda, la palabra de Dios es clara. Jesucristo viene como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y viene a juzgar a todas las naciones. Va a aparecer por segunda vez, dice, pero ya sin relación con el pecado. Ya no lo van a crucificar, para salvar a los que le esperan. Ahora, con ese contexto, vean el versículo 1 del capítulo 10. Y les animo a todos, honestamente, si
pueden leer, hermanos, ahí hay Biblias abajo en las sillas. Porque la ley, vean, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede hacer perfectos a los seres humanos que se acercan a Dios. ¿Se dan cuenta? Versículo 1, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Ahora, la ley es los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, todo eso que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y aparte todas las regulaciones, que son 613, no solamente son 10, son en total 613. Todas esas mandamientos y regulaciones fueron dadas, y dice la Biblia, eso era la sombra. Cristo es la luz, es el sol real. Cuando si tú estás mirando tu sombra, significa que tienes al sol a tu espalda. Todo ser humano el día de hoy que va y rige su vida, y hablando sobre todo cuando decimos que somos cristianos y vamos al Antiguo Testamento para guiar nuestras vidas, adivinen que estás mirando la sombra. Estás guiando tu vida por la sombra, no por la realidad que es Cristo Jesús. Si no ves la sombra, lo único que puedes ver es el sol. Si ves tu sombra, tienes al sol a tu espalda, ¿cierto? Entonces, Cristo es el sol de justicia. Y Cristo Jesús no es la sombra, Él es la realidad. Y esa ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. El deseo de ser bueno, pero muy bueno delante de Dios, viene dentro de cada ser humano desde que uno nace. Ese deseo de yo soy justo, yo no soy tan malo, está dentro de todos nosotros. Si no me creen, apúntale, esposa, a tu esposo un error y vas a ver cómo se va a tratar de defender. Esposo, apúntale a tu esposo un error y vas a ver. A cualquiera de nosotros, si ustedes le apuntan o le insinúan algo malo a la otra persona, siempre está el deseo de no, yo no soy malo. Es decir, el ser humano delante del Dios creador siempre quiere ser perfecto. Quiere ser tan bueno como para que Dios lo acepte. Y adivinen que nunca puede. Y aquí ellos lo hacían, Dios estableciendo, hermano, el sistema de sacrificios por medio de los sacrificios. Pero saben que cuando ellos mataban al animalito, ponían su mano sobre el animalito inocente, transfería su culpa. Él era inocente, el animalito, el pecador no, él cometió el pecado. Derramaban la sangre, la palabra de Dios decía: tu pecado ha sido perdonado. La gente se ponía contenta porque Dios lo había perdonado. Pero ¿saben qué? Continuaba la conciencia del pecado. No era eliminada. Y eso es lo que está hablando el autor el día de hoy. Versículo 2. De otra manera, esos sacrificios que cada año se hacían en el lugar santísimo, esos sacrificios dejarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más que conciencia de pecado. Si los sacrificios de los animales realmente te limpiaran de pecado, de la conciencia de pecado, ya no tendrías que ir el próximo año a hacer tu sacrificio. Pero los mismos judíos cada año iban a Jerusalén a que Dios perdone mis pecados. Y ahí iban con sus animalitos, hermanos, y lo mataban y ya venían contentos porque Jehová perdonó sus pecados. Y una ilustración tiempo atrás decía que si tú no fueras judío en aquel tiempo, tú fueras un gentil, pero tuvieras un vecino judío, y un día ves a tu vecino judío arreglarse y empacar todo, chivos, becerros, ovejitas, hermanos, y agarra a su familia y se va, empieza una caravana, y ahí van todos los demás judíos pasando por la calle, y ahí tu vecino, y tú dices a tu vecino: vecino, ¿a dónde vas? Oh, vamos a Jerusalén. ¿Y para qué, vecino? Para que Jehová perdone nuestros pecados. Tú como gentil tal vez harías, ¿ok? Y ya se va tu vecino. Al mes o 3 semanas tal vez regresa tu vecino bien contento diciendo: ¿qué pasó, vecino? ¿Cómo te fue? Muy bien, Jehová perdonó nuestros pecados.
pecados. Pero ¿saben qué? Al siguiente año, tu mismo vecino vuelve a empacar sus maletas y sus becerros y otra vez va a Jerusalén. Y tú le dices, y vecino, ¿ahora a dónde vas? A Jerusalén. ¿A qué vecino? A que Jehová perdone nuestros pecados. Vecino, ¿no fue eso el año pasado? Sí, pero otra vez tenemos que ir. Y ahí va, hermano, tú como gentil, tú dices, no entiendes nada, pero tu vecino se va contrito y a pedir perdón. Jehová, perdona nuestros pecados, sacrificios, y después, hermano, danza, pandero, viene tu vecino bien contento, y así sucesivamente. Al siguiente año, tu vecino hace lo mismo. Y le dice, ¿y a dónde vas, vecino? Pues a Jerusalén. ¿A qué, vecino? A que Jehová perdone mis pecados. Y no lo hiciste ya 3 años atrás, 3 veces. Sí, pero tengo que hacerlo. Eso es religión. Eso es lo mismo, hermano, que el día de hoy. Cuando el ser humano pertenece o se mete a una religión donde le dicen, tienes que hacer esto para que Dios te perdone. ¿Saben ustedes que eso no sirve para nada? Y hay religiones, ustedes saben, hermano, que hacen sacrificios humanos. Piensan que con ayuno ya van a estar bien delante de Dios. Piensan que con oración, 3 veces al día se postran, hermano. Penitencias, flagelación, se golpean, se sangran. Bueno, unos en Semana Santa, ¿sabían ustedes que literalmente se crucifican? Piensan que eso va a agradar a Dios. Pero hermanos, la conciencia de pecado nada lo quita, solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Versículo 3 dice, pero en estos sacrificios, los que se hacían, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Escucharon eso? Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel con esos sacrificios? ¿Qué dice la Biblia? En estos sacrificios, ¿qué cosa hacía cada año? Versículo 23, hermanos. Hacer memoria de los pecados. Hacían memoria de los pecados. Porque la sangre de los animales nunca pueden quitar los pecados. Entonces, cada año era recordar eso malo que hice. Oh, Dios, mira lo que hice. Cómo le grité a mi esposa. Le di una cachetada a mi esposa. Le pegué a mis hijos. Le grité al vecino. Maldije. Dije una grosería. Adulteré. Robé. Hacer memoria, hermanos. No era una experiencia muy agradable. No es ninguna experiencia agradable para nosotros hacer memoria de las cosas que hiciste en el pasado. ¿Quién de nosotros va a estar contento de recordar nada más las porquerías que hicimos en el pasado, hermano? ¿Quién? Esto es hacer memoria. Eso ya no existe en el cristianismo. Ahora, no debería de existir, porque pues hemos dicho tristemente, a veces en el tiempo de la Santa Cena, el cristianismo del día de hoy hacen exactamente lo que ya terminó con Cristo Jesús. Porque cuando se celebra la Santa Cena el día de hoy, el líder de enfrente les anima a recordar sus pecados. Hagan memoria de sus pecados. Y ahí está el creyente, hermano, recordando el pasado. Mi pecado que cometí esta semana, este mes me porté mal, por lo tanto, dice, no soy digno de participar de la Santa Cena. Y ahí están unos hermanos de pie, porque se creen dignos de participar de la Santa Cena. Y los hermanos cristianos que no participan de la Santa Cena, ¿ustedes creen que se sienten bien a todo dar delante de Dios? No, por eso no participan de la Santa Cena, porque están haciendo memoria de los pecados. Pero eso es antiguo pacto, antiguo testamento. Ya no más, el día de hoy en la Santa Cena no es para recordar pecados, para confesar pecados a Dios, mucho menos para que te perdone tus pecados, Dios. Porque Cristo Jesús hace 2000 años perdonó todos los pecados. Entonces, ¿para qué es la Santa Cena el día de hoy? Para recordar que todo está consumado. Para recordar de que Cristo Jesús derramó su sangre hace 2000 años. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dale el aplauso a Él, hermano, porque Él es perfecto. De manera que cuando venimos a la Santa Cena, no venimos, oh Señor, yo no soy digno porque me porté. Al contrario, decir, gracias Señor, porque
hermana, Jesucristo, tu sangre me ha limpiado. Amén. Tú me has perdonado, Señor. Pero miren lo que hacían. Estos sacrificios se hacían memoria de los pecados. Y dice, ¿por qué? La sangre de los animales nunca puede quitar los pecados. Ni tu propia sangre, y no porque sea uno animal, pero ni tu sangre, aunque te flageles, aunque te cortes las venas y te mutiles y ayunes y quedes un esqueleto para Dios, ni ese sacrificio quita el pecado del ser humano. El único que ha quitado los pecados del mundo y el pecado y la maldad del ser humano es Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Es Cristo entrando aquí al planeta Tierra, hermano, cuando vino esta conversación del Hijo con el Padre. Y está citando un salmo, Salmo 40, el autor de Hebreos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Un cuerpo. Hace 2000 años, en la Navidad, Dios le dio un cuerpo a su Hijo. Recuerden, Cristo Jesús no era un ser humano, no necesita cuerpo físico, pero Dios le preparó un cuerpo, hermanos, y por medio del Espíritu Santo engendró en el vientre de una mujer llamada María hace más o menos 2000 años. Esto habla del nacimiento de Cristo, de la humanidad de Cristo. Se hizo un ser humano. Dios no tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por puro amor. Por puro amor. Puro amor. Dios no te preguntó si querías salvación o perdón de pecados. ¿Sabían que eso Dios no nos consultó? Si se pone a consultar Dios al ser humano, obviamente iba a decir Dios, no le voy a aceptar lo que ustedes piden. Pero la salvación de la humanidad es decisión e iniciativa de Dios. Dios inició. Nosotros simplemente respondemos. ¿Cómo? Diciendo, gracias Señor, acepto a tu Hijo Cristo Jesús, es mi único Salvador. O decir, gracias Señor, pero no gracias Señor. No quiero nada de ti. Yo soy bueno y yo me voy a ganar el cielo a mi manera. O mi religión me va a llevar a Dios. Eso es herejía, hermano, eso es falso, eso es mentira de Satanás, porque ninguna religión lleva a Dios, ninguna religión, ni el cristianismo lleva a Dios. ¿Escucharon? Ni el cristianismo lleva a Dios. Si vienen al cristianismo pensando que por unirse a la religión cristiana y seguir todo lo que el cristianismo dice, eso te va a llevar a Dios, más vale que salgas de ese error, porque eso es mentira. El cristianismo no lleva a Dios. Ninguna religión, incluyendo al cristianismo, si se toma como religión, el único que lleva a Dios es una persona que se llama Jesucristo. Y es el Hijo de Dios vivo y verdadero. Amén. Cristo Jesús sí lleva a Dios. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir a la presencia de Dios sino solamente a través de mí. Versículo 7, entonces dije, Cristo dijo, hermanos, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hace 2000 años, hermano, Cristo vino a la tierra. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, estas cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9 del capítulo 10, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es eso primero, hermano? Que Cristo dice, quita eso primero. La ley del Antiguo Testamento. Génesis a Malaquías. Ley, Antiguo Pacto. Dice el Señor, quita eso para establecer lo último. ¿Qué es lo último? La gracia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Recuerdan cuando Cristo celebró la Santa Cena con sus discípulos? Dijo, esto es la sangre, la sangre del Nuevo Pacto. Entonces quita esto para establecer lo último. Versículo 10, en esa voluntad somos, ¿qué somos los que hemos aceptado a Cristo? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Entonces, vean, hace 2000 años
Dios, por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, a toda la humanidad, Dios le está ofreciendo salvación al ser humano, a toda la raza humana. Es un regalo y es su propio hijo, es su corderito, su ovejita. El regalo de Dios es su Hijo Cristo Jesús. Vean, el regalo de Dios, no piense que es nada más yo quiero la salvación. Es Jesucristo su Hijo. En Cristo hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces no pienses nada más venir porque quieres ir al cielo. Está bien eso, pero acuérdate que tienes que venir a Cristo Jesús, que es el regalo de amor de Dios. Y Dios le está diciendo a todo ser humano: ¿quieres este regalo, mi hijo? ¿Quieres este regalo, mi hijo? ¿Quieres este regalo, mi hijo? Hace varios años, cuando tenía, hermanos, yo como 12, 11 años, yo recibí ese regalo de Cristo Jesús. Yo no sé, piensen en ustedes. ¿Cómo vino el Evangelio, la buena noticia de que ustedes nacieron muertos espiritualmente y pecadores, iban a la condenación eterna? Y alguien les presentó el Evangelio de Cristo Jesús y ustedes dijeron: Señor, sí, yo acepto eso. Entonces, por medio de la fe es la mano que se extiende para agarrar el regalo que Dios te está ofreciendo. La fe, y Dios te dio fe. Nada más quieres ejercitar esa fe para aceptar el regalo, o quieres simplemente rechazar el regalo. Somos santificados en esa voluntad mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que fue hecha solamente una vez. Ahora, el texto original, hermanos, el versículo 10 dice: en esa voluntad hemos sido santificados. Algunas versiones, si ustedes tienen una versión diferente a la Reina Valera 60, con toda seguridad dice: hemos sido santificados. ¿Quiénes? Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Es cosa del pasado. Hemos sido santificados. No éramos santos, éramos inmundos, pecadores. Vivíamos en el lodo, en la inmundicia, en la porquería, en el pecado. Pero hemos sido santificados. ¿Qué es ser santificado? Ser puestos aparte. Dios, hermanos, porque tú quisiste aceptar a Cristo su Hijo, te le sacó del desperdicio, del lodo, de la porquería del mundo, te lavó con su palabra, te limpió con su espíritu, con la sangre de Cristo, te dejó limpio, sin ni una mancha de lodo, ni una mancha de lodo, nada, perfectamente limpio, perfectamente santo, apartado. Santo, apartado de la porquería del mundo sin Dios, apartado para la gloria de Dios. Y a partir de ese momento, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, vivimos vidas santas para Dios. Ya no pertenecemos al mundo. No somos más pecadores. Amén, hermanos. Dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está ¿cuánto tiempo ministrando? Día tras día ministrando y ofreciendo. ¿Cuántas veces? Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ni sacrificio de animales, ni sacrificio de gente, ni tu sacrificio, otra vez, ni tu ayuno, ni tu penitencia, ni nada de eso, de acuerdo a la religión que pertenezca. El Islam, 5 veces al día, o 3 o 5 veces, tiene que estar orando, tiene que estar orando. Eso no quita el pecado. No importa qué tan sincero hayas sido o seas tú. La sinceridad no salva a nadie. Puedes tú tener sinceridad en algo equivocado, en una religión equivocada. Tu sinceridad no te va a salvar. Te tiene que salvar tu sinceridad en el objeto correcto, que es Cristo Jesús, el único que salva. Es como tomar si estás a punto de morir en el hospital y te traen veneno, pero le ponen aquí que dice medicina, y tú te tomas ese veneno pensando que es medicina que te va a sanar. Dígame, ¿te mueres o te sanas? Te moriste. Pero si dice uno: pero es que yo era sincero, yo tenía
tenía fe de que ese frasquito me iba a sanar. ¿Por qué me voy a morir? Porque no era medicina, era veneno. Tu sinceridad no importa, de todas maneras te vas a morir. De la misma manera el día de hoy, la sinceridad del ser humano en cualquier religión no lo va a salvar. El único que salva es Cristo Jesús. Y digo esto con un pesar en mi corazón, porque el día de hoy nuestra sociedad de mente liberal, con la filosofía de la nueva era, a todos los manda al cielo, hermano. Aunque sea gente que rechaza el sacrificio de Cristo Jesús, gente que odia a Cristo Jesús y al cristianismo, cuando se muere, dice: ya tengo un angelito en el cielo. O ya va a ir al cielo, segurito se va con Dios. Porque él tuvo fe en su religión. Eso es error, eso es engaño salido del infierno. La sinceridad no salva a nadie si el objeto está equivocado. El único que salva a la raza humana es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Amén. Y ese se llama Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Nada más. Versículo 11, entonces, hermanos. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Cristo una vez más? Se ofreció un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuál fue el sacrificio? Su propia vida. He aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo puso su vida para el perdón de los pecados de la raza humana y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque ya todo está terminado. Recuerden, en el santuario terrenal, en el tabernáculo, no había sillas, nadie se sentaba, porque no podía un sacerdote estar sentado. Todo el tiempo tenía que estar ministrando, pero Cristo Jesús, con su obra en la cruz, que fue perfecta, hermanos, cuando Él ofreció su propia vida, santificó a la humanidad por su sacrificio, ahora se sentó. Y se sentó quiere decir, todo está terminado. Ahora nada más falta que el ser humano responda y acepte a Cristo. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que viene, hermanos, en la consumación de los tiempos de la raza humana. Los enemigos del Señor van a ser puestos a los pies de Cristo Jesús, porque Él viene a juzgar a las naciones con todo el poder. Y dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto quiere decir victoria completa, triunfo total, triunfo total. Y ese es el día que estamos esperando. Ese es el día que con ansiedad estamos esperando. Porque miren cómo está la humanidad. Y la mala noticia es que si ustedes ven noticieros, y no las fake news, no las noticias falsas, sino las noticias verdaderas, la dirección que lleva la humanidad no es nada alentador. Ni en Europa, ni allá, hermanos,